pilotajes, fundaciones profundas. Habíamos dicho que las fundaciones profundas están compuestas por pilotes, que son elementos verticales tipo columnas, que se introducen al suelo para descargar las cargas que trae la columna a través de un elemento rígido que se llama cabezal. Este cabezal permite que esas cargas que trae la columna lleguen hasta los pilotes, y los pilotes a su vez descargan al suelo, ya sea por punta, cuando el pilote es tipo columna, cuando llega a un estrato importante, como ser roca. Entonces ese pilote directamente esta carga la absorbe ese estrato resistente. O, como ocurre en nuestro medio, la carga es disipada poco a poco a través del rozamiento, cuando no encontramos un estrato resistente hasta grandes profundidades, donde no hay un estrato resistente. Entonces, los pilotes son los que transfieren al final las cargas al suelo, ya sea por punta o por rozamiento. Habíamos visto que hay isostasis para poder determinar las cargas que cada pilote resiste o toma, digamos. Lo que se hace es que se considera al pilote como si fuera biarticulado, es decir, una biela. Sabemos nosotros que una biela es un elemento que está articulado en ambos extremos y por tanto su única capacidad de tomar carga es una normal. Resiste solo normal, no resiste momento. Entonces el efecto de esta carga, ya sea centrada o sea excéntrica, debido al momento puede estar excéntrica, de cualquier forma que sea, los pilotes solo reaccionan comprimiendo o traccionando. Si nosotros tenemos tres ecuaciones de equilibrio para un sistema cualquiera en el plano, podemos aplicar tres ecuaciones, y si nosotros tenemos solo tres pilotes, ese sistema es isostático. Lo mismo ocurre cuando tenemos dos pilotes y las cargas son paralelas. Tenemos dos ecuaciones para determinar dos incógnitas. Esto ya lo habíamos hablado, estamos recordando. Cuando los pilotes son hiperestáticos, los pilotajes, es decir, cuando tenemos varios pilotes no alineados, como este caso, por ejemplo, se aplica la fórmula de flexión compuesta para poder determinar cuánto absorbe cada pilote. Esa fórmula la aplicamos a estos pilotes que no tienen continuidad en toda el área, son áreas aisladas, ¿no? Aplicamos el mismo concepto, pero en áreas aisladas, y al final llegamos a esta formulita, que la deducimos en clases también, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo determinar los cargas que toma cada pilote de un sistema hiperestático, de varios pilotes. Lo extendimos esa misma fórmula a una fórmula más general, que ya es cuando la columna trae flexión compuesta oblicua o biaxial, que también se llama, cuando hay excentricidades en ambos sentidos, hay momentos en ambos sentidos, y la fuerza, si yo traslado una fuerza, esta fuercita aquí al eje, se va a venir con dos momentos. Este es el efecto de la fuerza centrada. Si yo tengo un pilotaje hiperestático, solo con fuerza centrada, no necesito hacer toda esta fórmula, porque esto vale 0, 0, y me quedaría que la fuerza que toma cada pilote sería la fuerza total dividido entre el número de pilotes. Sería esta fórmula.
¿no? Si no hubiera excentricidad, si esta fuerza estuviera en el eje del pilotaje, en el eje de la columna, porque quita la columna. Pero como normalmente siempre hay excentricidades en ambos sentidos, o puede haber en un solo sentido, cuando hay un solo sentido es flexión compuesta simple. Y cuando hay en dos sentidos, es esta fórmula, que sería flexión compuesta biaxial. Hasta ahí llegamos. Podemos determinar cuánto absorbe cada pilote, ya sea de un sistema pilotaje isostático o hiperestático, con cargas verticales, ¿no? Por eso aquí está FZ. El NIZ quiere decir vertical en dirección de Z, del eje Z. ¿Qué pasa cuando hay ya cargas horizontales? En el caso de que sea necesario resistir, además de fuerzas verticales, FZ, esta FZ, una fuerza horizontal F alfa, esta fuerza F alfa, bastará con inclinar alguno de los pilotes un ángulo beta sub i, de ángulo. Podemos inclinar un grupo de pilotes o una fila de pilotes. Hay que hacer esa inclinación un ángulo beta. Ya sabemos que estos trabajan como biela. O sea, si todos fueran verticales, ¿quién toma esta fuerza si estos son bielas? Y están en forma perpendicular a la fuerza. No se podría, ¿no? Porque trabajarían como elementos flexionados, con una fuerza aquí. Cosa que no tienen la rigidez necesaria para tomar esa fuerza los pilotes. Sí o sí hay que inclinar y que sigan trabajando como biarticulados. Eso hacemos. Inclinamos algunos pilotes y ¿qué hacemos? Vemos, esta fuerza es la que equilibra la fuerza vertical y ya la conocemos. O sea, el primer paso que tenemos que hacer es olvidarnos de esta fuerza F alfa. Nos olvidamos de la fuerza F alfa, de la fuerza horizontal. Solo consideramos la fuerza vertical y aplicamos los métodos de aquí arriba para determinar cuánto absorbe cada pilote. Conociendo cuánto absorbe cada pilote, N y Z, es como si todos estuvieran verticales. Pues este dato es conocido ya. Recién yo digo, a ver, vamos a inclinar estos pilotes. Vamos a inclinar, por decirles, 10 grados. ¿Sí? 10 grados, con esta fuerza conocida y los 10 grados, puedo determinar cuánto absorbe esta componente horizontal. Esta componente horizontal, sumada en todos los pilotes, el aporte de este más los que están en el otro plano, tienen que sumar al menos F alfa. Es decir, el F alfa es la sumatoria de todas estas componentes. ¿Ya? Al aparecer esta fuercita horizontal, que es la componente, lo que resiste el piloto inclinado ya no es N y Z, es N y beta. Un poquito más grande, la hipotenusa es más grande que el cateto. Entonces, sacamos cuánto vale esa fuerza, y sería el N y Z conocido, dividido entre el coseno de alfa, el coseno de beta i. Eso va a ocurrir en qué situaciones. Normalmente eso va a ocurrir, por decirles en algo, en una represa, donde hay una fuerza horizontal fuerte. Entonces ahí necesitamos inclinar piloto. En los edificios normalmente, por el efecto del viento, no es necesario inclinar, porque no es muy grande esta fuerza. ¿Ya? Solo cuando hay una fuerza horizontal muy grande, por ejemplo, un muro de contención
muy elevado, ¿no? Bien, eso entonces ocurre cuando nosotros tenemos fuerzas horizontales. Repito, el primer paso que tenemos que hacer cuando tenemos fuerzas horizontales y fuerzas verticales, olvidarnos de esta fuerza horizontal inicialmente, lograr el equilibrio como si todos los pilotes fueran verticales, y una vez que tengo ya esas fuerzas que absorben cada uno de estos pilotes verticales, me fijo en esta fuerza. ¿Hacia dónde va? Esta fuerza, si es muy grande, tengo que inclinar algunos pilotes para absorberla. Entonces, como yo ya conozco esta fuerza vertical que equilibra todo el conjunto de estos pilotes inclinados, asumiendo un ángulo que yo lo puedo definir o lo puedo ir tanteando poco a poco, puedo determinar esta componente horizontal. Conocida esta fuerza horizontal, sumando todos los aportes de los pilotes inclinados, tienen que igualar por lo menos a esta fuerza F alfa. De tal manera que cuando ya igualen, ahí esa ya es mi solución. Ese es el ángulo que voy a tener que tomar, porque voy a tener que hacer un montón de tanteos poco a poco, ¿no? ¿Qué pasa con 10 grados? ¿Qué pasa con 12? ¿Me falta? ¿Me sobra? Hasta que iguale. Una vez que iguala, todo ya está en equilibrio, solo que los pilotes inclinados toman más carga, un poquito más carga que los que están verticales. Cuando estaba vertical iba a tomar menos carga. ¿Por qué? Porque esta acción hace que aparezca un componente y ese componente hace que crezca su capacidad, su fuerza que está desarrollando para lograr el equilibrio del conjunto. Bien, una vez entonces conocidas las cargas de los pilotes, esas son las cargas que las columnas acarrean a través del cabezal para que los pilotes resistan. Por último, la carga correspondiente al rozamiento negativo, que no ocurre siempre, se presenta en pilotes columnas, solo en los pilotes que llegan a un estrato resistente. Sí, columnas situadas en el terreno compresible, cuando el terreno es muy compresible, cuyo valor se puede evaluar según la siguiente fórmula. O sea, esta carga adicional que tiene que resistir el pilote es como si parte de las tierras se colgara del pilote. Se evalúa con esta formulita. ¿Cuándo? No siempre. Solo para pilotes columna. Entonces, aparte de la fuerza que tiene que resistir, que viene de la columna, el pilote tiene que resistir además esta fuerza adicional, como si parte de la tierra, digamos, del terreno, se cuelgue al pilote, porque es un terreno muy compresible. Eso ocurre en los terrenos compresibles. Se llama entonces rozamiento negativo. No siempre hay, no siempre existe, pero hay que tomar en cuenta cuando existe. Fíjense, entonces aquí ya no resiste solo R y Z, resiste además esa fuerza. Tendría que resistir. Ahora, una vez que tenemos ya cuánto está tomando un pilote de carga, la carga puede ser, es normal, ¿no? Hemos dicho que puede ser compresión o puede ser tracción. El pilote trabaja muy bien a tracción, pero la mayoría de los pilotes trabajan por compresión, porque la fuerza que trae la fuerza gravitacional de las edificaciones, de las estructuras, hacen que el pilote trabaje normalmente comprimido, salvo cuando hay un gran momento. Entonces ahí, digamos acá, pongamos,
Si aquí hubiera un gran momento. Yo tengo aquí un pilote. Tengo un cabezal, una columna, una normal, una fuerza pequeña, digamos, y un gran momento. Entonces, y tengo como pilote, vamos a suponer que tengo esto. ¿No? Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver que este pilote está comprimiendo. O sea, estas dos fuercitas, esta fuercita, como si no hubiera momento, esta fuercita me daría. Inge, disculpe, Diga. estamos viendo solo el libro aún. ¿Ahora? Sí, ahora sí, gracias, ingeniero. Ya. Perdón, entonces. Si yo tengo aquí un momento grande y tengo una fuerza Fz pequeña, o relativamente pequeña, digamos, esta fuerza Fz la va a resistir esto, ¿no? Y el momento, de contrafuerza, va a resistir una compresión en esta cara, que teóricamente es grande, digamos, ¿ya? Y en la otra cara va a resistir una tracción. Entonces, entre esta tracción, entre esta compresión verde y esta tracción celeste, gana la tracción, digamos, que gana la tracción aquí, y aquí suma la compresión. Aquí suma, y aquí resta. Pero resta a tal punto de que este pilote trabaja traccionado al arranque. Es decir, va a ser traccionado. Y este va a ser comprimido. Es decir, nosotros podemos dibujar ya este resumen. Aquí estaría el comprimido y este estaría traccionado con una fuerza menor en magnitud, pero traccionado. Aquí, cuando es pilotaje, trabaja muy bien la tracción. Es decir, el pilotaje no es como la zapata. Si nosotros nos acordamos de la zapata, zapatitas no podían resistir tracción, porque había un momento muy grande. No podía desarrollarse la tracción aquí para resistir. No hay forma, ¿no? Así que hacíamos en ese momento, ¿se acuerdan? Hacíamos que parte de la zapata no trabaja. Pero en este caso no. En este caso es una también de las ventajas del pilotaje. Cuando hay un momento grande, una solución posible es esto, ¿no? El pilotaje. ¿Por qué? Porque puede desarrollar tracción. Por ejemplo, en unos letreros grandes, altos, por decirlo. O también podemos hablar de torres muy altas, muy elevadas, donde el viento produce un momento fuerte. La fundación ideal es el pilotaje. ¿Por qué? Porque este momento va a producir tracción y el pilotaje funciona muy bien a tracción. ¿Qué es lo que hay que tomar presente? Si lo único
En estos casos, lo que hay que no olvidarse es que esta fuerza, las armaduras de este pilote traccionados tienen que lograr un anclaje, ¿no? Fíjate que aquí no necesita anclaje. Aquí sí, para desarrollar esta fuerza. Bien, entonces nos vamos a lo que estamos viendo. Que ha cambiado antes era más directo. Ya. Bien, entonces estamos ahí. Estamos viendo cómo un piloto. El esfuerzo principal que actúa sobre un pilote es una carga centrada que resulta ser N y Z para pilotes verticales y N y beta para pilotes inclinados. Por lo tanto, el cálculo del pilote es similar al de los soportes, el de las columnas, con cargas centradas. Hemos dicho que los pilotes son bielas, ¿no? Trabajan como bielas. Por tanto, asumimos que solo hay una normal que está absorbiendo. Normalmente de compresión la normal, pero algunas veces, como acabamos de ver, puede resultar tracción. El pandeo solo es necesario tenerlo en cuenta para pilotes que trabajan por puntas. Si el terreno tiene buena consistencia, se admite una longitud de pandeo de 1/3 la longitud real enterrada del pilote. Pero si yo estoy trabajando con un pilote flotante, este pilote flotante, no hay pandeo, porque esta fuerza se va a ir desarrollando poco a poco, más grande al fondo, cada vez menos, pero no es una, como en este caso, que aquí tenemos la fuerza y la reacción es de abajo, absorbe todo esta reacción, aquí puede haber pandeo. Cuando el pilote es punta, entonces se considera posible pandeo. Cuando el pilote es flotante, no es necesario. No habría pandeo. Bien. Como excentricidad accidental, como excentricidad accidental, deben elegirse valores mayores que para los soportes. Si la sección es cuadrada, el número de barras mínimo de un pilote es 4. Y si la sección es circular, el número mínimo de barras es 6. Su cuantía mínima es igual que en las columnas, el 6 por 1000. El diámetro mínimo de la barra longitudinal es phi de 12 milímetros de diámetro. En cuanto a la armadura transversal, es decir, a los estribos de los pilotes, pueden ser espirales o pueden ser estribos normales, dimensionados con los mismos criterios y delimitaciones que hicimos en columnas, en hormigón 1, cuando vimos columnas. No debe olvidarse, para el caso de pilotes prefabricados, que se tendrán que verificar como estado de cargas independientes los esfuerzos que se producen durante su transporte izado e hincado. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí tenemos un pilotaje, digamos. Este pilotaje, tenemos que los pilotitos están comprimidos, todos están comprimidos.
y va a haber uno que va a tener la mayor fuerza, digamos que sea este, el inclinado. Con ese calculo el pilote, si no llega a un estrato resistente, como si fuera una columna con carga centrada, una fuerza de compresión con carga centrada. Entonces, si es circular, la sección del pilote, mínimo son 6 barras, el número de barras. ¿Ya? Y el estribo puede ser espiral o puede ser estribo normal. Normalmente cuando los pilotes son de sección circular, los estribos son espirales, es decir, continuos. Están haciendo así, expira, pero con el mismo espaciamiento y diámetro que calculados como si fueran estribos normales. Más que todo es por la facilidad, que al ser circular es más fácil que estar colocando estribo por estribo, ¿no? Se hace una hélice y se va colocando esa armadura transversal que es continua cuando es espiral. Pero también puede ser independiente, estribo por estribo. No habría ningún problema. También tenemos que el diámetro mínimo es 12 milímetros. El espaciamiento entre estribo y estribo es 15 veces el diámetro de la barra longitudinal. El diámetro del estribo es el diámetro de la barra longitudinal dividido entre 4. El mínimo es 6 milímetros. Lo mismo que columna, exactamente como si fuera una columna. Cuando tenemos pilotes prefabricados, la sección es cuadrada. En este caso, el número mínimo de barras es 4. Uno en cada esquina. Y los estribos son también lo mismo. Pues, aquí sí son estribos independientes. Es bien difícil hacer el espiral en cuadrado. En circular sí es fácil. Entonces este espaciamiento es 15 veces el diámetro de la barra longitudinal y nunca menor a este ancho, ¿no? O sea, los mismos requerimientos que vimos en columnas cuando hormigón 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo tengo un pilote vaciado prefabricado? O sea, podemos distinguir 3 casos. Entonces vamos a colocarlo mejor. Entonces, diseñando un pilote, puedo distinguir 3 casos. Ya. Primer caso, si el pilote es flotante. El pilote es flotante. Ya sea pilote prefabricado o vaciado en sitio, trabaja por rozamiento. El primer diseño que tengo que hacer yo es la armadura para que resista el pilote, para el cual estamos haciendo el pilote, para que resista la fuerza. ¿No? Dije, disculpe, no lo está presentando. Otra vez, ¿no? Me olvido, ¿eh? Ahora sí. Antes no había. Ya. Este es un pilote flotante. ¿Qué quiere decir? Que no hay un estrato resistente hasta grandes profundidades, como ocurre en Santa Cruz. Entonces, los pilotes que hay arena, arcilla, limo, otra vez arena suelta, son estratos hasta grandes profundidades que no llegamos a una roca, digamos, o a una gravilla. Todo es. Entonces, el pilote absorbe esta fuerza poco a poco por rozamiento. Hay un efecto de punta muy pequeño.
Entonces esta fuerza, la NIZ, la consideramos como si fuera una NIZ, como si fuera. ¿Cómo calculamos entonces la armadura en este pilote? Como si fuera una columna con carga centrada. ¿Ya? Esta armadura, esta columna, carga centrada. Listo. Ahora, la otra posibilidad es que el pilote sea un pilote que llegue a un estrato importante, un estrato, a un estrato resistente, como una roca, digamos. En ese caso, este pilote, el cálculo de este pilote, NIZ, trabaja por punta. NIZ la absorbe toda la NIZ, punta. Entonces aquí ya no se calcula como una columna con carga centrada. Hay que hacer el análisis como si fuera una columna con posible, si es esbelta, con posible esbeltez. O sea, puede haber pandeo si el pilote es largo. Puede pandear. ¿Ya? Esta es la longitud total, la longitud enterrada, se llama, y se considera como pandeo, longitud de pandeo, L sub 0, igual a 2/3, hemos dicho, 2/3 o 1/3, no me acuerdo, de la longitud real. ¿Ya? Entonces, fíjense, si el pilote es flotante, calculo como si la sección fuera la que resista nada más. Como una columna con carga centrada. Como una columna corta con carga centrada. Si el pilote es columna, trabaja como a un estrato resistente, trabaja por punta. Este pilote, ambos pueden ser prefabricados o vaciados en sitio. Este puede ser prefabricado o vaciado en sitio. Pero lo único, ¿cuál es la diferencia? Que el uno trabaja por rozamiento y el otro trabaja por punta. En el caso de que mi pilote trabaje por punta, tengo que considerar pandeo. Creo que es 1/3. Ahí está, quien lo lee y me dice. Acabamos de verlo. 1/3. Creo que es 1/3. 1/3 o 2/3. Pero ambos pilotes aquí están trabajando de esa manera. Ya ambos pueden ser prefabricados o ambos pueden ser. Aquí puede ser prefabricado o puede ser vaciado en sitio. Aquí puede ser prefabricado o vaciado en sitio.
Ahora, los prefabricados, pilotes prefabricados, tenemos que nosotros considerar estados de carga. O sea, primero calculamos esta armadura. ¿Cuánto necesito de esa armadura? Y luego verifico si con esa armadura basta algunos estados de carga que son estados de carga, digamos, momentáneos. Un estado de carga que podemos pensar, digamos, es el transporte. Cuando yo transporte un pilote prefabricado, al transportarlo, porque tiene un peso propio, se genera esfuerzo, un momento flector, por decirlo así. Este momento flector tenemos que comprobar que la armadura que hemos calculado aquí resiste esos momentos flectores, ya sea por más que sea un momento, la acción de estos esfuerzos va a tener que resistir el pilote esos esfuerzos. Si no resisten, tenemos que aumentar más fierro para que trabaje adecuadamente el pilote en ese momento. Lo mismo ocurre en el izado. Cuando lo estoy izando, cuando lo estoy levantando, ¿no? Pues aquí también se va a producir un momento flector. Hay que verificar que estos esfuerzos adicionales, que no en realidad esfuerzos no adicionales a esto, porque estos se van a desarrollar una vez que ya esté colocado la edificación, cuando se genere esta fuerza. Pero estos son momentáneos. Son estados de carga que va a ser un momento nomás y de ahí nunca más van a aparecer esos esfuerzos. Entonces esa es la diferencia cuando un pilote prefabricado. Tengo que sí o sí considerar esos estados de carga independiente a la fuerza, al estado de carga que va a estar sometido el pilote casi siempre durante su vida útil. Bien. Entonces, aquí vamos a fijarnos, era un tercio. El pandeo solo es necesario tenerlo en cuenta para pilotos que trabajan por punta. Si el terreno tiene buena consistencia, se admite como longitud de pandeo un tercio de la longitud real, enterrada, un tercio. Aquí dice, ¿no? Y aquí también es lo que acabamos de ver. No debe olvidarse, para el caso de pilotes prefabricados, que se tendrán que verificar como estado de cargas independientes los esfuerzos que se producen durante su transporte, izado e hincado. En el hincado, estos pilotes vaciados prefabricados, aquí estamos dando lo que ya habíamos hablado, en unos momentos. Hay que tratar, digamos, cuando yo ate aquí transporte un pilote, de que este vuelo genere un momento igual al momento de tramo, porque la armadura es simétrica, ¿no? Entonces hay una longitud que ahorita no la tengo, pero hay un valor de la longitud que hace que el momento en el vuelo es el mismo momento en el tramo.
Y ese es el ideal. Porque si yo lo agarro de las puntas, por ejemplo, y sería un momento máximo solo en un sentido. Si yo lo agarro al medio, igual sería un momento máximo como voladizo. Agarramos en dos sectores, calculando este vuelo de tal manera que este momento sea igual a este. Lo mismo aquí, este momento igual a este. Hay un vuelo para el cual los momentos son iguales. Y en el caso ya de la Inca en sí, estos pilotes que son prefabricados, donde van a recibir un golpe fuerte en la cabeza, hay que reforzar la punta con estribos. En 1 metro de profundidad al comienzo, hay que colocar estribos cada 5 centímetros. Para que cuando llegue el golpe acá, esto no lo deshaga, digamos, no lo aplaste, ¿no? Eso lo tenemos un poquito mejor desarrollado aquí. Estamos, fíjense. Este pilote es un pilote prefabricado. Normalmente esta no se hace. Se puede hacer, digamos, para que entre como si fuera un clavo. En la práctica no se hace, lo hace así, ¿no? Ideal es esto, ¿no? Pero esto sí o sí. Y este es el pilote vaciado en sitio. Que se hace el hueco primero y después se coloca la malla, la armadura, ¿no? Fíjense, este pilote es el que le decía a ustedes, es tipo hélice. Tipo hélice. Sus estribos, cuando es sección circular, no es para que trabaje como una columna sunchada, sino que los estribos son espirales, ¿no? Y tienen el mismo espaciamiento de un estribo normal. Pero aquí no conviene, porque su sección es cuadrada, entonces los estribos son normales. ¿Ya? Ya. Una vez que tenemos ya los pilotes armados, sabemos que tenemos que ver el elemento que une la columna a los pilotes. Se llama cabezal. Es un elemento rígido, ¿no? Este elemento. Un elemento rígido. Este elemento. Cabezal. Estos cabezales tienen la forma, según vamos a ir viendo poco a poco. Los cabezales constituyen piezas prismáticas de hormigón armado que transmiten y reparten las cargas de los soportes, es decir, de las columnas o de los muros portantes a los grupos de pilotes. Como en la actualidad se emplean generalmente pilotajes de diámetros grandes, por razones económicas el número de pilotes de cada cabezal no puede ser elevado. No suele ser muy elevado. No debe olvidarse la conveniencia de arriostrar los distintos cabezales en el caso de disponer pilotajes de 2 o de un pilote. Es decir, si yo tengo un pilote, fíjense, si yo tengo un pilote con un solo pilar, con una sola columna, que puede darse, digamos, en un caso muy especial cuando
la columnita no tiene mucha carga, basta un pilote, podemos decir así. Pero este pilote no puede estar solo. Este cabezal no puede estar solo. ¿Por qué? Porque la columna con el pilote harían un solo elemento. Y habría un punto, una articulación aquí, podríamos decir así. Entonces sí o sí hay que arriostrarlo. Hay que colocar vigas de arriostres en ambos sentidos. Cuando tengo dos pilotes, ya es estable en un sentido, en este sentido es estable. Porque tiene dos. Pero mirándolo de este lado, queda inestable, así como es. Entonces tengo necesariamente que arriostrar. Viga de arriostre. Cuando tengo dos pilotes, una sola viga de arriostre, y cuando tengo un solo pilote, necesariamente dos vigas de arriostre. ¿Ya? ¿Cuál es el pilote mínimo? El número de pilotes mínimos en un pilotaje aislado, sin que yo no quiera colocarle vigas de arriostramiento. Ahora, si yo quiero, puedo ponerle vigas de arriostramiento a todos los pilotajes, ya sea de 4, de 3, de 2 pilotes, si yo veo que es necesario. Pero si no es necesario, el número mínimo para que un pilotaje esté aislado son 3 pilotos. El trípode, ¿no? Entonces este es el primer concepto. Si yo tengo de 3 para arriba, ya los pilotajes pueden ser aislados. De 3 pilotes para arriba. De 2, arriostrado en un sentido, y de 1, arriostrado en ambos sentidos. Vamos a quedar aquí, jóvenes, por ahora. Indicarles que el examen queda postergado para el próximo viernes. El examen de este viernes que tenía que hacer. Y las clases van a ser normales si es que se levanta ese paro. Si hasta el viernes se levanta, las clases son presenciales. De no hacerlo, vamos a seguir entonces la próxima clase pasando por acá. Buenos días entonces a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.